Bienvenidos sean todos, hermanos. Bendiciones, buenas tardes para todos. Dios bendiga sus vidas. Es un privilegio compartir la palabra del Señor. Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que meditamos en ella, Dios tiene una palabra para nosotros. Y espero que en esta tarde también Dios nos hable a través de su palabra, toque nuestro corazón, produzca cambios, nos traiga crecimiento y nos marque la pauta a seguir en nuestra vida en todo aspecto. Bueno, gracias a Dios. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Quiero leer los primeros 8 versículos del Salmo 119. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Amén. Bueno, esta porción de la palabra de Dios, este salmo es un salmo muy largo, tiene muchos versículos, pero este salmo tiene que ver con el valor de la palabra de Dios, el valor que tiene la palabra de Dios. Y estos primeros versículos hablan de ser bienaventurado o feliz, y da la pauta para aquellas personas que pueden ser o que son bienaventurados o felices. Y la pregunta que yo les hago en esta tarde, hermanos, es si se puede ser feliz. ¿Se puede ser feliz en la vida? Ese es el tema. ¿Se puede ser feliz en la vida? Hay una búsqueda, es un anhelo de todas las personas. Cuando hablamos de estar felices, es de estar plenamente satisfechos. Cuando hablamos de ser felices, es de tener paz en el corazón, de poder gozar de la vida misma. Y de poder gozar de aquellas cosas que en la vida misma tenemos, ya sea el trabajo, la familia, la salud, el paseo, el descanso, bueno, tantas cosas, el alimento que podemos disfrutar. Porque cuando no hay felicidad, ninguna de esas cosas se disfrutan a plenitud. Pero cuando hay felicidad, podemos gozar de esas cosas, podemos disfrutarla y podemos tener paz en el corazón y podemos tener esperanza en un mañana para nuestra vida. Así que es un anhelo, es una búsqueda constante de todas las personas. Yo creo que uno de los problemas que tenemos las personas es que buscamos esa felicidad en lugares equivocados, en personas incluso. Queremos llenar nuestro corazón, tener plena satisfacción a través del trabajo, a través de la familia, a través del deporte, y a veces nos da cierta satisfacción, pero no la plenitud de la satisfacción, no la plenitud de la felicidad. Solo hay alguien que puede hacernos felices, solo hay alguien que puede traer esa plenitud de gozo en el corazón, de paz. Ese alguien es Dios, ese alguien es Jesucristo. Y este salmo, el Salmo 119, nos está marcando la pauta para ser felices. Vuelvo a la pregunta, ¿se puede ser feliz en la vida? Y la respuesta es sí, se puede ser feliz. Se puede ser feliz escuchando a Dios, siguiendo a Dios, sirviendo a Dios, tener comunión con Dios, entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra voluntad a Dios, entregar nuestro futuro a Dios, dejarnos ser dirigidos por Dios, dejarnos ser guiados por Dios. Entonces se puede ser feliz. Ahora, ¿por qué tendría yo que entregar mi vida a Dios? Pues tan sencillo como que es el creador de todas las personas. Tan sencillo como el creador del mundo, tan sencillo como que Él sabe, siendo Dios, lo que a mí me conviene. Y no solo eso, sino que me ama de una manera tan especial y me ha dado palabra, me ha dado mandamientos para que yo les obedezca y para que yo tenga fruto de esa obediencia. Dios está interesado en mí, Dios está interesado en cada uno de nosotros, nos ama de una manera tan especial que quiere vernos felices, quiere bendecirnos, quiere vernos plenos. No quiere decir eso que en la vida no habrá que trabajar, esforzarse y que no habrá conflicto y quizás enfermedad y obstáculos. Sí los habrá, pero una cosa es pasar esas situaciones sin Dios.
o confiar en esas cosas que son momentáneas, que un día dejarán de darnos esa felicidad porque es temporal, son cosas temporales. Y otra cosa es confiar en Dios en esta vida y tener vida eterna a través de confiar en Él, a través de entregar nuestra vida a Él. Entonces, este hombre escribe de esta manera, ¿no? Él ha experimentado, ha tenido una experiencia con Dios. La pregunta es, ¿se puede ser feliz en la vida? Y creo que sí se puede ser feliz. Este hombre ha tenido esa experiencia con Dios. Te decía que ser feliz es un anhelo de todas las personas. Es un anhelo de este hombre, pero este hombre ha encontrado una respuesta. Y los primeros 3 versículos tienen que ver con lo que este hombre quiere enseñar o quiere darnos a conocer de cómo alguien puede ser feliz. Dice, son felices, son bienaventurados, tienen satisfacción plena, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Para este hombre y para nosotros también, el hombre que hace esto, que cumple esta parte, estos versículos, es bienaventurado, puede encontrar la felicidad o puede ser bienaventurado. Los perfectos de camino. Cuando habla de un camino, está hablando de una dirección, es decir, que vamos hacia un solo punto, hacia un solo lugar. Los que andan en el camino de Dios van hacia un solo objetivo, conocer a Dios, gozar de Dios. Pueden ser bienaventurados. Y cuando habla de camino, habla de creer en Dios, habla de tener una sola dirección, habla de dejarse guiar por Dios. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio. ¿Qué quiere decir esto? La ley de Dios, los testimonios de Dios, habla acerca, la palabra, los mandamientos, los testimonios de Dios, hablan acerca de quién es Dios. A través de la palabra podemos conocer a Dios, podemos conocer cómo piensa, hacia dónde dirige o quiere que dirijamos nuestros pasos. Es posible entonces conocer a Dios, andar en sus caminos. Entonces él dice que el que conoce a Cristo, Cristo dijo en alguna ocasión, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y hay una promesa de aquellos que creen en Cristo, de aquellos que se quieren caminar con Dios. Allá en Isaías capítulo 35, vamos a leer unos versículos ahí. Isaías capítulo 35, habla acerca de este camino, de lo que significa andar con Dios, de lo que Dios puede mostrarnos en ese camino, puede suceder en ese camino. Isaías 35, dice el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Está hablando, ¿verdad?, de aquel que está cansado, está hablando de afirmar las rodillas, de caminar con Dios, de que cuando el corazón está triste, no está feliz, esfuércense, no tengan temor, Dios viene con ustedes, habrá una retribución para aquel que cree en Dios, que busca a Dios, habrá un pago, Dios vendrá y os salvará. Entonces, versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Está hablando de un camino. ¿De qué camino? De la fe en Dios, de caminar con Dios, de guardar su palabra, de guardar sus estatutos, sus testimonios, dice aquí. De andar con Dios, de conocer a Dios, de caminar con Él. Por eso dice aquí, los que perfectos de camino, los que andan con Dios, los que caminan con Dios, los que hay temor en su corazón para guardar la ley de Dios, y los que buscan a Dios con todo el corazón. Ahora, ¿cómo conocer el camino? ¿Cómo tener ánimo, fuerzas para obedecer?
¿Cómo guardar con mucho celo el testimonio de Dios? Buscando a Dios, dice, con todo el corazón. Cuando el hombre o la mujer busca a Dios con todo el corazón, hay un cambio interno que se sucede en el corazón. Hay un cambio que se va dando en el corazón. Porque miren, hay una promesa en Jeremías capítulo 24 también, versículo 7. Escuchen lo que dice Dios en este pasaje, Jeremías 24, versículo 7. Dice así: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán de mí de todo su corazón. Hay una promesa aquí: les daré corazón para que me conozcan. Dios mismo dará un corazón nuevo. Dios mismo renovará el corazón. Cuando una persona decide buscar a Dios, cuando escucha el mensaje, el llamado de Dios, y decide y empieza a caminar con Dios, buscándole con sinceridad, con humildad, con sencillez, con deseos de un cambio, con deseos de ser bienaventurado, con deseo de encontrar la paz en el corazón, con deseo de encontrar sanidad en su corazón, con deseo de ser pleno, de tener plenitud en su corazón, gozar de la vida, respirar y darle gracias a Dios, ver el cielo, ver las estrellas, el sol, la luna, respirar, darle gracias a Dios y sentirse plenamente satisfecho. Para hacerlo de esta manera es necesario una renovación en el corazón. Y aquí dice la palabra de Dios, que nos dará un corazón nuevo, para que me conozcan, me serán por pueblo, yo seré ellos por Dios. Ese cambio de corazón, ¿verdad?, se sucede cuando tomamos la decisión de buscar al Señor. Empezamos a buscarlo con temor en el corazón. No le hemos conocido, no habíamos oído de Él, o simplemente conocíamos la historia de Él de alguna manera, pero no a Él en persona. Y entonces aquí habla de que es bienaventurado, feliz aquel que conoce a Dios, que anda en su camino, aquel que obedece la ley, que guarda la ley, aquel que le busca con el corazón. Entonces el hombre o la mujer empiezan a buscar a Dios y empieza a despertar, o empieza a haber una renovación en su corazón a través de la palabra. Dios, dice Él, yo les daré un corazón para que me conozcan, un corazón diferente al que tienen, un corazón sensible, un corazón sencillo, un corazón que se haga sensible a mi voz, que pueda conocerme. Bueno, ¿cómo se da eso, hermano? Cuando decidimos buscar a Dios porque quiero un cambio, porque anhelo un cambio en mi vida. Empiezo a buscar a Dios, empiezo a indagar, empiezo a escuchar personas que hablan de Dios, empiezo a leer la palabra principalmente. Y entonces con un anhelo de un cambio, de una búsqueda de Dios, y Dios empieza a trabajar con su palabra en mi corazón, empieza una transformación interna. Así que lo primero que tendría que hacer es buscar a Dios con mi corazón, con todas mis fuerzas. Siempre hay cosas que anhela mi corazón. Yo espero que en esta tarde el anhelo de nuestro corazón sea conocer a Dios, ser felices, pero buscando a Dios. No equivoquemos nuestro camino. Quizás haya necesidad de esa felicidad, de esa paz, de esa tranquilidad, pero a lo mejor estamos equivocando el camino y estamos en un camino incorrecto, porque el corazón siempre se inclina por cosas para sentirnos bien. Hay cosas que nos hacen sentir bien y las buscamos precisamente para eso. Yo preguntaría en esta tarde, les preguntaría a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué busca mi corazón? ¿Qué estás buscando últimamente? ¿Qué busca tu corazón? ¿Qué es aquello que te hace sentir paz? ¿O qué es aquello que tú buscas con ansiedad? Pensando, creyendo que quizás en ello vas a encontrar plena satisfacción. Repito que buscamos cosas y personas que nos dan de alguna manera cierta calma, cierta tranquilidad, cierta felicidad, pero no es permanente, es temporal. Si alguien puede darnos plena satisfacción y felicidad, y es Dios. Por eso dice aquí, bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, cuando hay un cambio en esa búsqueda de Dios, un cambio interno, y empezamos a conocer a Dios, y empezamos a guardar su palabra, a obedecerle, hay algo que sucede. Dice el versículo 3, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es lógico, es normal. Empezamos a valorar a Dios. Aquel que empieza a andar con Dios y a ver los beneficios de esa búsqueda, a ver la bendición de Dios, pero sobre todo conocer a Dios en persona, empieza a valorar
entre la iniquidad, entre el pecado, entre la desobediencia, entre la vida desordenada y una vida ahora con Dios. Y entonces valoramos y decimos no al pecado, a la iniquidad. Le damos la espalda a ello y ahora empezamos a caminar con Dios. Porque el pecado, todo pecado tiene su raíz en ignorar voluntariamente o involuntariamente la ley de Dios. Y cuando alguien ignora voluntario o involuntariamente la ley de Dios, entonces viene el pecado. Porque ignoramos a Dios, ignoramos su palabra, lo que Él dice, lo que Él desea. Y entonces, pero bueno, aquel que busca a Dios con su corazón tiene una renovación y entonces no peca. Dice, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ahora dice el versículo 4, porque quiero decirte que ser feliz tiene que ver con Dios. Es un anhelo, decía el primer punto, es un anhelo que todos tenemos, es una necesidad que buscamos satisfacer. Pero también ser feliz tiene que ver con Dios. Dice aquí, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Quién encargó? Dios. ¿Qué encargó Dios? Que sean muy guardados tus mandamientos. Hace un énfasis aquí. Dios está interesado en que su palabra sea honrada, que su palabra sea creída, que su palabra sea obedecida. Y no es que quiera someter a las personas, es que todo mandamiento de Dios tiene como objetivo bendecir nuestra vida. Si algo Dios prohíbe o algo Dios manda, el objetivo de ese mandamiento, de esa prohibición, es que te vaya bien, es bendecir nuestra vida, es ser que seamos bienaventurados, que seamos felices, que podamos gozar, que podamos tener plenitud. Entonces Dios ha mandado que sean muy guardados sus testimonios. Y repito, todo mandamiento en la Biblia es para provecho de aquel que lo obedece. Pero hay algo aquí en el versículo 5 que dice el escritor: ojalá y fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Se encuentra ese hombre con un dilema: la obediencia y la desobediencia. Tiene una lucha entre el pecado y la santidad. Cuando alguien empieza a buscar a Dios, se da cuenta que somos débiles. Cuando empezamos a buscar a Dios, nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra inclinación hacia el pecado, hacia la iniquidad. Nos damos cuenta que buscar a Dios en santidad, en obediencia, no es tan sencillo para esta carne, para este cuerpo, para esta forma de pensar, para nuestros deseos. Porque nuestra debilidad carnal nos lleva hacia el pecado y nos aleja de Dios. El escritor tiene esa debilidad, tiene esa lucha. Ojalá sean ordenados mis caminos. Ojalá y en esta búsqueda de Dios, mi corazón sea transformado. Ojalá y en esta búsqueda mis caminos sean ordenados para guardar tus estatutos. Mi corazón sea transformado para que yo pueda obedecerte, para que pueda caminar contigo. Entonces tiene una lucha entre la naturaleza carnal y su deseo interno de buscar a Dios, aún sabiendo que le traerá bendición. Nos pasa a todos. Le pasó a Pablo ya en Romanos capítulo 7, es un ejemplo de esta lucha. Pero hoy nos pasa a nosotros también. Cuando decidimos buscar a Dios, nos damos cuenta que obedecer a Dios no es fácil, que esta carne se resiste, que nuestros pensamientos son contrarios a la palabra, que nuestros deseos son contrarios a los mandamientos de Dios. Entonces empieza una lucha en nosotros. Lo encontramos en nosotros mismos. Tenemos esta lucha entre la obediencia y la desobediencia. Pero dice el versículo 6 también: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Qué está diciendo? Que ha sido avergonzado. En otras palabras, el no haber sido obediente en muchas ocasiones a tu palabra, por no haber sido obediente, he sido avergonzado. Entonces no sería avergonzado si atendiese siempre toda tu palabra, pero he sido avergonzado por no atender a veces o muchas veces tu palabra. ¿A qué se refiere? Que el pecado nos aleja de Dios.
La tentación nos lleva al pecado y el pecado no nos permite obedecer a Dios. Transgredimos la ley de Dios y somos avergonzados por el mismo pecado. Por las mismas consecuencias del pecado somos avergonzados. Hay enojo, hay frustración, hay esclavitud, hay carácter, un mal carácter. Mira, Adán y Eva fueron avergonzados. Cayeron en la tentación, creyeron a la voz del diablo, cayeron en pecado y fueron avergonzados. Sintieron avergonzados cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. Se volvió en contra, la decisión que tomaron de pecar se volvió en contra de ellos. Toda transgresión de la ley de Dios, así como toda obediencia a un mandamiento de Dios trae bendición, toda desobediencia nos avergüenza delante de Dios y a nosotros mismos. Las consecuencias son para nosotros mismos. Entonces él dice, no sería avergonzado, sin embargo he sido avergonzado cuando no he atendido a tus palabras, pero si yo atendiese todos tus mandamientos no sería avergonzado, dice aquí el salmista. Entonces repito el título de este mensaje o de esta palabra: ¿se puede ser feliz en la vida? Y el primer punto fue: ser feliz es un anhelo de todas las personas. El segundo punto es: ser feliz tiene que ver con Dios. Y el tercer punto es: ser feliz tiene que ver con tomar una decisión. El salmista lo hace aquí. Dice aquí el versículo 7 y 8: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos. A veces tenemos temor a leer la palabra, a estudiar la palabra, porque decimos no entender. Muchas personas dicen no entender la palabra de Dios. Yo decía en días pasados que es cierto, hay doctrinas que hay que estudiar, no un pasaje, sino varios pasajes a la luz de toda la palabra de Dios para poder sostener una doctrina, para poder aprenderla, incluso enseñarla. Pero hay cosas tan sencillas, y aquí está una de ellas. Es sencilla en cuanto a la decisión, porque dice aquí este hombre, dice: bienaventurado el hombre que es perfecto en su camino, el que guarda la ley de Dios o que anda en la ley de Dios, el que guarda los testimonios de Dios, el que busca a Dios con todo su corazón. Ese es bienaventurado. Y dice algo más, ¿verdad? Dios, Señor, tú encargaste que tu palabra sea muy guardada. Y yo quiero que mi corazón sea, o que mis caminos sean ordenados y mi corazón sea convertido a ti, para que yo pueda obedecerte. En otras palabras, ¿verdad? Hay una conversión aquí. Pero dice, toma una decisión este hombre. Después de que escribe esto, ha tomado una decisión. Y toda meditación de la palabra de Dios, toda lectura de la palabra de Dios, toda enseñanza de la palabra de Dios, sea personal o que escuchemos a través de alguien, tiene como uno de los objetivos es que tomemos una decisión. Este hombre aquí en los últimos dos versículos, 7 y 8, ha tomado una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Son dos cosas, dos puntos. Primero dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Está hablando de aprender. Entonces, ser feliz tiene que ver con tomar una decisión. En este caso, aprender la palabra de Dios. Él ha tomado la decisión de aprender la palabra de Dios. Y nos llama a nosotros a aprender la palabra de Dios. Hoy es el primer paso, en este caso, para poder ser bienaventurado, andar en sus caminos, amar la palabra, guardar sus preceptos, sus mandamientos, para tener un cambio de corazón. Lo primero que tengo que hacer es guardar la palabra, aprender la palabra, aprender la palabra. ¿Cómo se aprende la palabra? Simple, sencillo, leyendo la Biblia, meditando en ella, tomando un tiempo siempre para leer, por lo menos una porción pequeña, todos los días. Aprendo la palabra, medito en ella, memorizo la palabra, quizás, escuchando la palabra. Es importante entonces que yo aprenda.
Y para que yo aprenda es como un alumno en la escuela, tengo que estar sentado, poner atención, escuchar, ser disciplinado, someterme a lo que me están diciendo, poner atención, dedicar tiempo, invertir tiempo, aprender la palabra. Cuando aprendiere tus justos juicios, entonces podré alabarte con rectitud de corazón, porque entonces mi corazón será transformado. Entonces tendré comunión contigo. Cuando aprenda tu palabra, va a transformar mi corazón, como ya dijimos hace rato. Hay una transformación interna. Entonces podré alabarte con rectitud, porque entonces ese conocimiento me va a llevar a alejarme del pecado, a renunciar al pecado, me va a llevar a andar en tus caminos, a temer tus mandamientos. Y con rectitud de corazón lo haré. Y dice el versículo 8, tus estatutos guardaré. Dos cosas entonces. La primera es aprender la palabra y la segunda es guardar esa palabra que ya aprendí. No hay crecimiento sin estas dos decisiones que este hombre tomó. Aprender la palabra y guardar la palabra. Ustedes y yo tendríamos que tomar una decisión. Yo quiero ser bienaventurado, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir una vida plena, estar satisfecho, no importando las circunstancias, lo material, las personas, sino la presencia de Dios, tener una satisfacción. Quiero tener esa plenitud de Dios, esa satisfacción plena. Bueno, ¿cómo? Andando en sus caminos, dice. Puedo hacerlo andando en sus caminos, temiendo su nombre, guardando su palabra, cambiando mi corazón. Pero eso no lo puedo hacer yo, sino es a través de aprender primero la palabra. Cuando yo vengo a Dios y quiero aprender, es porque quiero saber cómo piensa, qué dice Él, qué manda, qué prohíbe, cómo es Él. Y en base a eso voy a renovar mi mente, mi corazón. Va a ser transformado. Y luego dice Él, tus estatutos guardaré. Entonces tiene que ver con una decisión. Aprender la palabra de Dios, ser enseñado, instruido, ser sensible, ser corregido con la palabra, pero también obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Yo deseo ser bienaventurado. Cuando yo empiezo a leer la palabra con un corazón sincero en esa búsqueda de Dios, Dios va a transformar tu corazón. Es que el problema que encuentro para obedecer no es que yo diga voy a obedecer y ya, no, es una transformación interna. Me cuesta obedecer a Dios, me niego a obedecer a Dios en mi carne, pero cuando hay un interés en una búsqueda de Dios, como dice aquí, con todo mi corazón, y empiezo a conocer la palabra de Dios, esa búsqueda que hago diariamente, constantemente, determinantemente, va a transformar mi corazón. Dios mismo se va a encargar que la palabra, su palabra, cuando yo la escuche, empiece a tener temor, empiece a sufrir cambios en mi corazón, empiece a estar inquieto en las tentaciones, por el pecado, empiece a renunciar a él, empiece a darme cuenta que es mejor estar con Dios que no estar con él. Empezará una transformación. Y cuando eso suceda, internamente, cuando empiece esa transformación, voy a tener la capacidad, no personal, no en la carne, no en mí, de obedecer a Dios, sino que la misma palabra me va a impulsar. El Espíritu Santo va a obrar en mi vida para convencer mi corazón, para transformar mi corazón, para traer convicción de pecado en mi vida, para esclarecer la verdad de la palabra de Dios a mis ojos y a mi espíritu. Y entonces será posible la obediencia, el crecimiento, la búsqueda de Dios. Dios lo hará. Lo que tengo que hacer es buscarlo, tomar una decisión. Voy a aprender tu palabra. Y en esa constancia, en esa búsqueda, voy a buscarte con mi corazón. Y esa búsqueda de Dios, a través de su palabra y de su espíritu, traerá transformación y seré capaz de guardar esa palabra. ¿Es posible ser bienaventurado? ¿Es posible ser feliz? Es posible. Andando en los caminos de Dios, teniendo temor en nuestro corazón, aprendiendo constantemente la palabra de Dios y guardarla. Pero es una decisión. Cuando tú dejas la lectura, la meditación para días y días y días después, eso no traerá bendición. Pero si tú hoy tomas la decisión, voy a conocer la palabra, voy a conocer a Dios a través de su palabra.
y lo que Él me diga voy a obedecerlo, estoy seguro que traerá bendición para nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a hacer una oración y espero que tomemos una decisión juntos de buscar al Señor. Amén. Señor, oramos en tu presencia. Oramos delante de ti, Señor. Tú nos ofreces bendición, nos ofreces sanidad, nos ofreces plenitud, nos ofreces descanso, nos ofreces paz, nos ofreces sanidad emocional también, felicidad, ser bienaventurados a través de tu palabra. Señor, y encontramos que el primer obstáculo para ello somos nosotros mismos. Mis deseos, mis pensamientos, mi carne, mi vida. Señor, pero hoy estamos delante de tu presencia y estoy seguro, Señor, que alguno habrá de tomar, o muchos habrán de tomar una decisión hoy. Te rogamos, Padre, que en esa decisión sea precisamente aprender tu palabra, escudriñar tu palabra, saber quiénes eres, conocerte, Dios, buscar tu rostro, pero ante todo, obedecer lo que tú nos hables. Parece tan sencillo, Señor, pero no lo es para nosotros. Pero sí lo es cuando hay temor en el corazón, sí lo es cuando hay una búsqueda sincera y honesta. Y hoy lo estamos haciendo, Señor, delante de ti. Nos declaramos incapaces de la obediencia a tu palabra, sino a través de tu Espíritu Santo, a través de tu gracia, a través de un convencimiento, una convicción que venga de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero hoy estamos presentándonos ante ti, Señor, en esa incapacidad, en esa debilidad, para pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas con tu presencia, con tu Espíritu, para que ilumine, para que podamos entender, Señor, y que nos ayudes también a ser disciplinados en la búsqueda de tu rostro, en la lectura de tu palabra, y que nos ayudes a entenderla también. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por este tiempo. En tu mano estamos y creemos, Padre, que harás una obra grande en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Amén. Yo sé